Comunidad de Corazón Pacífico Desarrollo Humano, el tema es educación. Un privilegio tener a Ramón Ignacio Ateortúa con nosotros. Y de los anteriores ejes, entonces, hemos escogido este para continuar este relato de por qué Cali es la precursora de la educación pública. Y aquí vamos a citar dos nombres históricos, por supuesto, que aún hoy se citan en alguna circunstancia de nuestra vida colombiana, nuestra vida democrática, digámoslo así. Francisco de Paula Santander y Simón Bolívar frente a la educación pública. Estos dos personajes. Yo quiero antes decirle a ustedes, seguramente lo han advertido en la Cámara, queridos integrantes de esta comunidad, de esta multimedia, que se advierte fácilmente el rostro de pasión, de amor, de consagración de nuestro historiador en su relato. Bueno, Santander y Bolívar. Muchos fueron los factores que enemistaron a Bolívar con Santander. El mismo Bolívar, antes de morir, lo dice que si hubieran podido arreglar eso, hubiera sido otra la historia. Uno de ellos va a ser la forma de abordar la educación pública, porque tanto Bolívar como Santander son amigos de la educación pública. Bolívar, en el término entre 1819 y 1821, donde se desarrolla el Congreso de Cúcuta, que nos da la primera constitución y que conforma la primera nacionalidad, Bolívar abre algunas escuelas públicas, no costeadas por el Estado, costeadas por los cabildos. Por ejemplo, es muy famoso el discurso que él dicta cuando se abre una escuela en Angostura. Santander también es amigo de la educación pública y piensa que la educación pública puede generar la revolución cultural para borrar toda la herencia colonial. Santander definitivamente tiene una concepción de la educación pública muy clara, en el sentido de que, pues recordemos que Santander es uno de los padres de la masonería en Colombia. Santander piensa que la educación tiene que ser laica. Desafortunadamente, los más preparados en ese momento eran los sacerdotes y eran los únicos que podían abordar el desarrollo de la educación pública. Por eso Santander dice, palabra más, palabra menos, a los sacerdotes hay que nombrarlos en cargos públicos para que le obedezcan al Estado y no a la Iglesia. Santander tiene una concepción muy clara y, digámoslo coloquialmente, se le aparece la Virgen porque él tenía necesidad de impulsar la educación pública, pero no tenía los recursos ni la forma. Y se le aparece la Virgen cuando la carta que le llega de los ciudadanos de Cali y uno de Pamplona también, va a expropiar conventos para inaugurar la educación pública en Colombia. Entonces Santander alcanza a expropiar alrededor de 20 y pico de conventos, establece 680 y más escuelas públicas. Y aquí hay que hacer una observación bien clara. Cuando decimos escuela pública, educación pública, tiene dos elementos: la gratuidad y que es incluyente, porque la educación que se dio en la colonia era pagando y era excluyente, porque solo a ella podían llegar quienes mostraran pureza de sangre. Bolívar marcha a la campaña del sur y Santander queda abriendo escuelas y universidades. Cuando Bolívar regresa, el clero lo espera en Ipiales, los altos jerarcas, y le dicen, mire, este señor nos está expropiando los bienes, las riquezas que la gente con bondad nos ha dado para transmitir la fe. Bolívar se compromete en restituirles esos bienes que les han sido expropiados por Santander. Y cuando él se declara dictador, deroga la ley de expropiación de conventos menores que el Congreso de Cúcuta había aprobado. Bolívar está 2 años en la dictadura, donde él se proclama dictador, y deroga esa ley de supresión de conventos menores y
trata de devolverle a la iglesia los bienes que han sido expropiados. Por supuesto, aquellos conventos que ya, donde está funcionando la educación, pues no va a poder devolverlos. Cuando Santander, a la muerte de Bolívar, le devuelven todos sus honores y lo llaman y asume la presidencia nuevamente en el 31-32, él vuelve nuevamente y establece todo lo que la ley del Congreso de Cúcuta, supresión de conventos, había dado, y esa ley se va a extender casi hasta 1852. Y a partir de allí, no solo Santander, sino quienes le van a suceder, José Ignacio de Márquez, van a hacer uso de esa ley para seguir expropiando conventos y fundar la educación pública en la República de Colombia. Historiador, el primer convento expropiado en Cali, ¿cuál fue? En el decreto se expropia el convento de la Merced para escuela de niñas, el convento de San Agustín y el convento de los dominicos. Los tres conventos se expropian y los bienes de esos tres conventos vienen a ser los bienes para el funcionamiento del Colegio de Santa Librada. Las visiones, pues, de Francisco de Paula Santander y de don Simón Bolívar frente a la educación pública, expuesta por nuestro historiador invitado hoy a Corazón Pacífico. Ya regresamos.